hermanos, Dios les bendiga. Buena tarde. Que el Señor en su misericordia esté respaldando cada una de las actividades que cada uno de nosotros hacemos. Amén. Vamos a orar, vamos a iniciar con la enseñanza de la palabra. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Amén. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te damos la gloria, la honra, el poder y la magnificencia. Señor, estamos aquí porque sabemos, Señor, cuánto necesitamos de ti, cuánta nuestra alma, Señor, necesita, porque es pobre en espíritu, Señor. Y si se sintiera mi alma o nuestra alma rica, Padre, y abundante, entonces no estuviera buscando de ti, de tu favor, de tu misericordia, Padre. Así es que nosotros nos confesamos pobres en espíritu, aunque como dice tu palabra, que allá en el libro de Eclesiastés, que la gente desprecia la sabiduría del pobre, no se le presta atención al pobre. Pero Señor, tú estás atento a nuestra clamor. Amén. Porque lo que el mundo, Señor, escucha son palabras de personas resonantes que sobresalen en cualquier área, Padre, y que se dicen ser sabios, porque a ellos son los que se le prestan atención, Señor. Pero es mejor, Señor, la quietud que los gritos del gobernante. Mejor es la sabiduría que las armas. Entonces, Señor, cuando nos reconocemos pobres en espíritu, estamos reconociendo que necesitamos de tus preceptos, de tus mandamientos, de tu sabiduría y tu palabra, Señor. Allá en el libro de Cantares nos dice: escucha, hijo mío, la instrucción de tu Padre. Amén. Porque ella nos va a llevar al camino, la verdad y la vida que conduce al final de la eternidad, al final de lo terreno, pero al inicio de lo terrenal. Así es que gracias, Padre. Nosotros hoy nos declaramos necesitados, pobres y menesterosos. Así es que por eso estamos aquí, necesitados de lo que tú tienes para nuestra vida. Amén, Padre, amén y amén. Amén. Así es que, hermanos, hoy vamos a continuar con lo que el hermano pastor empezó a enseñar el lunes. Y aunque no, el lunes no, el domingo, y el martes también nos hablaba, estuvo bien claro de el creerse, ¿verdad? El creerse muy, muy sabio, muy inteligente, y que podemos hacer las cosas, que no necesitamos, pero vamos a tratar de ponerle a todo esto sobre la mesa los principios. Amén. Para que no caigamos nosotros en aquellos que creemos ser más que otros. Amén. Entonces, 1 Corintios 15:1. Amén.
alguno de los textos que nos compartía el pastor. Y dice la palabra: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual están firmes, por el cual también son salvos, si retienen. Esa palabra, hermanos, que no se nos pase por alto, que no creamos que como decía el pastor, una frase que hay en el béisbol, base por bola, ¿verdad? Que ya damos por hecho. Como yo ya en una congregación, ya dije sí, acepto a Jesucristo, y ya damos por hecho que ya estuvo todo, ¿verdad? Así es que no creamos nosotros que así es, porque aquí dice la palabra, dice, por el cual son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser, dice, que hayan creído en vano. Así es que, hermanos, no perdamos de vista que hay que retener la palabra, las instrucciones, los mandamientos, lo que el Señor a través de su palabra nos enseña, porque si no, el día que dijimos, Señor, yo creo en ti, yo te recibo como mi Señor y Salvador, va a ser en vano si no permanecemos. Amén. Si no permanecemos, si no retenemos. Porque una de las cosas que nos va a mostrar y nos va a llevar por el camino, la verdad y la vida, va a ser la obediencia a retener. Amén. Entonces sigamos el 3. Yo continué con el 3 porque dice el apóstol: porque yo les entregué. Mire pues lo que hizo él empezó a enseñar lo básico, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. Él empieza a enseñar lo básico para que cada uno empecemos a caminar con algo que nos sea más factible obedecer, que no lo veamos inalcanzable. Y dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo básico, y eso es lo que nosotros tenemos que creer, que Él murió y que Él resucitó, ¿verdad? Eso no lo perdamos de vista, que Él murió, pero que Él resucitó victorioso, venciendo a la muerte, venció al pecado y venció a la muerte. Entonces miremos en 1 Tesalonicenses 4:1. Dice el apóstol: por lo demás, hermanos, yo les rogamos pues y los exhortamos en el Señor Jesús, que como han recibido de nosotros instrucción acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya lo hacen. Les estaba hablando a gente que ya sabía y los estaba exhortando a que siguieran haciéndolo, porque recuérdense que ya habíamos dicho en 1 Corintios 15:2, que dice: son salvos si ustedes también son salvos si retienen la palabra que se les ha predicado. Entonces en 1 Tesalonicenses 4:1 les está diciendo, como han recibido de nosotros la instrucción y de la manera en que les empieza a decir, les rogamos, los exhortamos en el nombre de Jesús, que como ya han recibido la instrucción acerca de la manera en que deben andar
y agradar, andar y agradar a Dios. Y les, entre paréntesis usted lee, de hecho ya caminan así, pero no que porque caminen así, ya eso es lo ideal, seguir. Ya lo hicimos y ya comamos y bebamos que mañana moriremos, ya no hay nada más. No, ahí va a ver por qué no le digo esto. Así abunden en ello más y más. Hoy caminamos un poco, hoy entendimos un poquito, mañana busquemos para conocer más, para entender más, para saber cuál es la voluntad del Señor. No es, ya entendí que es la voluntad del Señor para mi vida y ya estuvo. No, todos los días hay una voluntad del Señor para nosotros agradable y perfecta, y la tenemos que buscar todos los días. Tenemos que crecer, tenemos que seguir adelante, no podemos detenernos porque hay que seguir reteniendo cada instrucción. Y sigue en el 2, pues saben qué preceptos les dimos por autoridad del Señor Jesús. O sea que ellos no dieron todo lo que hemos leído ahorita, no lo dieron porque así lo quisieron. No lo dieron porque así lo quisieron. Lo dieron porque el Señor los movió por medio del Espíritu Santo a que dieran estas instrucciones. Y miremos Colosenses 1:13. Mire lo que dice aquí en Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas. Él con la muerte, con lo que Pablo ya les había dicho, que allá en el 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahora primera de Tesalonicenses 1:13 les está diciendo, lo que Él hizo es nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es lo mismo que primera de Tesalonicenses 4:1, que le dice, ustedes de hecho ya andan ahí. Entonces nos trasladó, dice Colosenses, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén. Nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó, amén, al reino de su Hijo amado. Amén. Estamos en primera de Colosenses 1:13. Amén. Esto, hermanos, ellos pudieron haberlo tomado un tanto más literal que nosotros. Recuérdense que a ellos los sacaron, ellos fueron esclavos en Babilonia. Y Babilonia quiere decir confusión. Pues cuando a nosotros nos sacaron del dominio de las tinieblas, también nos sacaron de la confusión. Esas son las tinieblas de donde nos sacaron. Amén. Luego, permítame un momentito. Bueno, aquí vamos a seguir entonces. Solo se me pasó por alto hablarles en primera de Corintios 15:2, hablarles de algunas versiones que a mí me parecieron muy, muy interesantes cuando hablamos de si retenemos la palabra. Se me pasó en la Biblia TLA, veámoslo. Dice que si continuamos confesando firmemente en esa buena noticia, serán salvos, pero si no, de nada les servirá haber aceptado. En Arcas Fernández dice,
por el que estáis en camino de salvación, y si es que lo conserváis tal como yo lo anuncié. De lo contrario, se habrá echado a perder vuestra fe. Y mire la DA, y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que se les ha proclamado, porque si no lo hacen, su confianza habrá sido en vano. Amén. Y yo les hablaba que había seguido en el 3 y también en el 4, porque él empieza a hablar que Cristo perdonó nuestros pecados, y en el 4 dice que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese que ese 1 Corintios 15 habla de la resurrección de Cristo, está dando las primeras enseñanzas de la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos. Y vayámonos al 15:20. Dice, pero el hecho es que el Mashiach ha sido resucitado entre los muertos. Miren, les vuelve a repetir esto. La primicia de los que han muerto. Acuérdense que está enseñando para que permanezcamos en esa fe, en ese creer, para permanecer en el camino. Y mire lo que dice en el 21, porque ya que la muerte vino por un hombre, acuérdense pues, la muerte vino por un hombre, también la resurrección vino por medio de un hombre. Miremos la TLA en Corintios 15:21. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Dios, ahora, mire pues, todos fuimos castigados por la muerte por el pecado de Adán. Pero gracias a Cristo, ahora podemos volver a vivir, dice. Y lo vamos a ver, hermanos. Le hablé en la TLA, ¿verdad? Ahora el 22. Porque en la misma TLA, porque así en relación con Adán todos mueren, en relación con el Mashiach todos serán vivificados. Me parece que esta es la DA. Vivificados. Y mire pues, esa palabra volver a vivir o vivificar, sabe que la palabra aquí en griego no es, nosotros dijéramos vida zoe, pero no, la palabra es sopeie, que quiere decir revitalizar, porque eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Mire, nos dio vida, nueva vida, nos revitalizó, y figurativamente es dar vida, vivificante. Amén. Viene de una raíz, poieo, que quiere decir redimir, sacar. ¿Se acuerda que nos sacó del mercado de la esclavitud? Nos conduce. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí en Juan, yo soy el camino. Entonces nos conduce por ese camino, nos convierte, endereza nuestros pasos, nos guarda, nos lava. ¿Para qué? El fin es para que no infringir, para que nosotros no ¿cómo se dice? No, para no infringir la ley. La ley, no, la ley que Él estableció para nosotros. Para eso hace Él todo esto, para que podamos nosotros dejar de transgredir la ley. Y mire Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional.
y no se adapten a este mundo, sino se transformen mediante a la renovación. ¿Se acuerda que ya nos vivificó? Ya nos vivificó, entonces podemos transformarnos, ya nos redimió, ya está enderezando la palabra a nuestros pasos. Entonces dice mediante la renovación de nuestra mente, porque con una mente renovada nosotros vamos a verificar cuál es la voluntad, vamos a saber, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios, la que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. Pero miremos en la Biblia, la BLA, miremos Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice: por lo demás, hermanos, les pedimos y los rogamos en el nombre del Señor Jesús. Dice, en el nombre del Señor Jesús, dice, ustedes aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Primera de Tesalonicenses? Miremos en la DA como dice Primera Tesalonicenses 4:2. Dice: pues ustedes saben qué instrucciones les dimos sobre la autoridad de Adón Yeshua. En la Biblia de las Américas, el 3. Porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios que acabamos de leer nosotros, que es agradable y perfecta, dice aquí en el 3, que es vuestra santificación. Y empieza a hablar aquí primero de los actos inmorales. Pero no vamos a hablar de eso. Vamos a empezar a ser nosotros sanos moralmente. Amén. Pero dice, sigamos ahora miremos, regresemos a Romanos. En la Biblia de las Américas 12:3. Amén. 12:3. Nos quedamos en el 12:2, pero ahora sigamos 12:3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Si ustedes se acuerdan, el pastor empezó a enseñarnos, a instruirnos sobre cómo debemos de actuar con juicio, no pensando que somos más que nadie. Entonces dice según la medida de la fe que Dios ha dado a cada uno. A cada uno hay una medida de la fe. No es que solo me lo dé, no es que solo yo la tenga. No es que ay, solo a mí me bendice el Señor, ay, es que solo a mí me use, ay, es que solo yo. No, yo soy la super especial para el Señor. No, a cada uno le distribuye el Señor como Él quiere. Entonces nadie tenga más alto concepto del que debe de tener de sí mismo. Y miremos la TLA en Romanos 12:3. Dice: Dios en su bondad me nombró apóstol. Y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Mire pues, está poniendo primero el apóstol, enseñó sobre la muerte y su resurrección,
sobre la resurrección de los muertos, está poniendo todo en orden. Y ahora, hermanos, un punto especial para este camino es el que dijo el apóstol: no se crean mejores de lo que realmente son. Si usted recibe la palabra que viene de parte de Dios y que no está, que la palabra es pura, que no está contaminada con la mente humana, usted no se crea que el fulanito, porque no tiene esa palabra, usted es mejor que el fulanito, o que en tal iglesia el pastor no da la palabra, como solo habla de historias, pero no da la palabra para que podemos decir, hermanos, lo que dice el Señor le dice a sus apóstoles: el misterio. Está bien si usted lo tiene. Si usted lo tiene, alégrese y gócese. Pero no crea, porque a usted le van a demandar lo que usted está escuchando. Al que no le dan mucho, no le van a demandar mucho. Al que más recibe, más se le va a ser demandado. Entonces, nosotros no nos creamos más que nadie. Amén. Entonces véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene que empieza usted o yo, que empezamos a creer que lo que tenemos nosotros es lo mejor? Que usted es el que compra los mejores zapatos del mundo, que usted tiene el mejor reloj del mundo, que usted tiene el mejor carro del mundo, que usted todo lo que tiene es lo mejor. ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde sacamos que estamos en la mejor mega iglesia del mundo? ¿De dónde sacamos eso? Miremoslo. Se recuerda lo que dijimos en Primera de Corintios 15:21. Por el pecado de Adán, todos fuimos castigados con la muerte. Pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. Mire, vamos a ver de dónde salió todo esto. Fíjese, es algo que lo hemos leído y releído, pero yo cada vez que lo leo yo entiendo algo diferente. Porque esta es la palabra viva y es eficaz. Le voy a leer dos textos de Génesis 3, el 3:2 y 3:3. Dice, son textos que ustedes los han releído. Y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él, ni lo toquen, para que no mueran. Nos han instruido sobre que la mujer ya le agregó ni lo toquen, todo eso ya nos instruía. Bueno, pero dice, y no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Fíjense, hermanos, yo tuve un poco de duda con respecto a esto y fui a escudriñar de qué estaba hablando la mujer cuando dijo y no mueran, o de qué estaba hablando Yahweh cuando dijo no mueran, no van a para que no mueran, y de qué estaba hablando la serpiente cuando dijo no van a morir. Y está hablando de cosas diferentes, porque así es la serpiente. Mire pues, esa palabra que dijo la mujer, que Yahweh les dijo no comerán,
para que no mueran. Esa palabra morir, y mire, es solo una letra la que cambia todo. Una letra, una sola letra. Mire pues, esa palabra en griego, en hebreo es mat, así como es, mire pues, quiere decir adulto, largo o completo. Tiene implicación en hombres y solo en plural. Quiere decir amigo, gloria, siervos, varones. Su raíz es mataí. Dice exceder o extensión de tiempo. Mire pues, el Señor les dijo, para que ustedes tengan su vida completa, larga y completa. Amén. Para que sigan siendo mis amigos, para que sigan teniendo su gloria. Y me gustó la palabra varones, ¿ves? Para que sigan siendo varones. En estos tiempos, entiéndalo usted. Me gustó, fíjese. No lo hagan, no lo hagan. Van a tener su plenitud de vida. Van a tener su vida completa. Pero cuando la serpiente le dijo, ciertamente ustedes no van a morir, la palabra cuando les dijo, no les dijo mat, les dijo mut, que es otra cosa diferente. Y cuando él les dijo mut, es de matar, de consumir, de fallecer, de perecer. Mire, nada que ver con lo que les dijo Yahweh. Yahweh les dijo, ustedes van a ser completos, van a tener su gloria, vamos a seguir teniendo la misma relación que tenemos ahorita, porque él hablaba con ellos. Él se les presentaba al fresco de la tarde, dice en Génesis. O sea que la relación iba a seguir siendo así de ¿cómo le puedo decir? Presencial, si usted quiere, para que lo entendamos. Porque ahora nuestra relación es solo por el Espíritu. Por el Espíritu Santo. Y si no tenemos al Espíritu Santo, o no tuviéramos al Espíritu Santo, ni siquiera ese tipo de relación tuviéramos. Pero ellos la tenían literal, cara a cara. Oían, se paraba él a hablar con ellos, a darles instrucción. Y tenían ellos seguro su vida larga, plena, su vida de gloria, su vida de comunión con Él, de amistad con Él, de ser tal como Él los creó. Mire, los creó, dice la palabra, varón y hembra los creó. Así iba a seguir siendo la humanidad si le hubieran obedecido al Señor. Pero como aquel les dijo, no hombre, mire, ustedes nunca van a ser consumidos, nunca van a morir. Fíjese que dentro de lo que les dijo, porque quiere decir mortales. Mortal también quiere decir la palabra. Les dijo, ustedes van a ser mortales. Miren cómo los engañó. Solo es una letra. Solo es una letra. Fíjese, qué tremendo. Miren la sutileza para engañarnos. Por eso es que dice en Hebreos 4:2, 16 o 12. Dice que es viva y eficaz y es más cortante que espada de doble filo, que penetra, y dice que divide, entra hasta los tuétanos de los huesos, a dividir el alma del espíritu, porque Satanás es sutil y no se dio cuenta la mujer. Mire, una sola letra. No se dio cuenta. Y ella eso sí lo creyó.
Miren, de hecho, si ustedes se acuerdan, ustedes, ¿cuántos años vivió Adán? Adán, miren los años que vivió Adán. Podrá decir, entonces podría decir, bueno, Adán 930 años vivió. Entonces sí tuvo su largura de tiempo, su edad adulta, su gloria de vivir. Está bien, vivió 930 años, está bien. Pero mire lo que pasó. Si ustedes leen en Génesis, si nos saltamos Génesis 4, ustedes saben ustedes que en Génesis 4 habla de lo que pasó con Caín y Abel. Todo ese capítulo habla de lo que pasó con Caín y Abel. Y en Génesis 5, miren lo que dice. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Amén. Varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Mire, este es el libro de las generaciones de Adán. En Génesis 2:4 ya el Señor había dicho, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Pero el 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y mire el 5:3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Pero el Señor había dicho, hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero aquí, la generación con que empieza, aquí ya borraron una generación, ya borraron a los primeros hijos. Uno porque se murió, no tuvo descendencia. Abel no tuvo descendencia. Caín sí, pero aquí no lo toman como generación de Adán. Aquí no dijeron, este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Por qué no dijeron Caín y Set, que fueron sus? ¿Por qué no dijeron eso? Aquí se perdió. Dejó de ser. Miren qué tremendo es. No lo tomaron en cuenta. Entonces lo que empezó a cosechar a Adán fue la muerte de un hijo. Y luego que a este otro hijo no lo tomaran en cuenta como su generación. Miren hermanos, no lo tomó Dios en cuenta como para decir, a este también escojo yo para mí. No estuvo en los planes del Señor. Qué tremendo. Mire, ya se terminó. Entonces cuando el Señor le dice, para que no mueras, para que seas completo. Mire, ahí ya no fue completo él. 2 hijos perdidos. Ya no fue completo. ¿Pero por qué?
¿Por qué? Por creerse que podía ser mortal, por creerse que ya con lo que la serpiente le susurró al oído. Mire, empezó el decir ahora, pero yo no sé si lo escribí. Vamos, sí, aquí creo que lo escribí. No, pero, sí. En el 3:5 de Génesis dice, pues Dios sabe que el día que de él coman, serán abiertos sus ojos y van a ser como Dios. No le digo como dioses, como Dios. O van a ser dioses, ¿no? Como Dios, tal cual es Él. Mire, entonces se le despertó el querer ser más, el igualar al mayor, al único mayor que todo el universo, el querer ser el estar a la par del más grande. Mire qué concepto tendría, qué concepto se le despertó con esto. Y dice, conociendo el bien y el mal. Y Dios es Elohim, Dios supremo. Ellos también querían ser supremos. En el 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, dice, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y estaba con ella y él comió. Y esa palabra ver quiere decir raá, quiere decir aprobó lo que Satanás le estaba diciendo porque ya lo había visto. Si ese árbol ya lo conocía a ella, ya lo había visto. Pero hasta que Satanás le dio la idea, le dijo lo que le dijo de Mut. Mire, lo aprobó. Atendió a que le dijeron van a ser inmortales. Lo consideró, mire, descubrió algo que ella tal vez no había descubierto. Mire, Proverbios 16:18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Antes de la caída está la altivez de espíritu. El tener más alto concepto, el que se despierten nosotros deseos de ser como mayores que mire, esto nos lleva al camino de descenso, a la destrucción. Mire lo que dice, y esto no crean ustedes que fue ahí, que a Satanás se le ocurrió, eso no fue ahí. Él quería no solo estar él en esa condición de caída como le pasó a él, sino con él quiere llevarse, todavía está viendo a quién se lleva de corbata, como dice la gente. Mire, Ezequiel 28:1, creo que ya solo lo vamos a leer porque ya es muy tarde. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, aun cuando tu corazón se ha enaltecido y has dicho, un Dios soy, ¿por qué le dijo serán como dioses, como Dios? ¿Por qué le dijo serán como Dios? Porque él ya lo había hecho. Y le dijo, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares. No eres más que un hombre, le dice, y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón a Dios. Mire, tengo otras versiones, usted compárelo con la DHH y miremos el 13. En la DHH vamos a leer el 13. Pensabas para tus adentros, voy a subir hasta el cielo,
Voy a poner mi trono sobre las estrellas de Dios. Voy a sentarme allá lejos en el norte y en el monte donde los dioses se reúnen. Mire lo que dice Isaías 14:17. Que puso al mundo como un desierto y que derribó sus ciudades y a sus prisioneros no abrió la cárcel. Pero miremos 14:17 dice ahí, solo vamos a buscar este texto. Está hablando también, permítame, Isaías 14 dice, vamos a ver, tú que en el 13, tú que dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré a las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Mire qué tremendo esto. Mire esta soberbia. Y eso fue lo mismo que hizo con el hombre con el que el Señor puso en el huerto. Pero mire, hermanos, nosotros, dice la palabra, tenemos la palabra profética más segura. Y dice Corintios 2:10, pues aunque andemos nosotros en la carne, no luchemos según la carne. Porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas que nos hacen creer que somos mayor que alguien, que mejor que otras personas, que tenemos nosotros lo mejor. Destruye esas fortalezas, esa palabra destruye especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer con la palabra, poner las cosas en su justo lugar. Aunque nos digan lo que nos digan, estemos en nuestro justo lugar, sin creernos más, sin creernos mayor que nadie, que tenemos más que otros, que somos más que otros. Pongamos las cosas en su justo lugar porque la palabra nos pone a nosotros en su justo lugar. Amén, Señor, y amén. Dios los bendiga, hermanos, para la mañana primero Dios. Amén y amén.